Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU, listos para una nueva aventura de conocimiento y reflexión superíndice 3N. Espero que todos es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, y si no es asu, prometo que este vídeo les dará un buen impulso de energía positiva y, lo mu es importante herramientas poderosas para enfrentar el mundo que nos rodea. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que du copyright me decirles, es explosivo. Escucharon bien. Vamos a hablar sobre CEU superíndice 3 mola PNL, la programación superíndice 3 en neurolingüística, y el lenguaje en general, pueden realmente explotar nuestra capacidad de comunicación superíndice 3N, influencia y en última instancia, transformar nuestras vidas. El título lo dice todo, explota de met en jaque, palabras que cambiar UN todo. ¿Intrigados? Pues a compu con diéresis más menos en me. Vamos a descubrir CEU superíndice 3 mo convertirnos en maestros del lenguaje, en arquitectos de nuestras propias realidades, aprendiendo a usar las palabras como herramientas de poder, para lograr nuestros objetivos y construir relaciones su superíndice 3 lidas y significativas. Este no es un vídeo cualquiera, amigos. Esto es una inmersión superíndice 3N profunda en el poder oculto de las palabras. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o incluso si ya son parte de esta maravillosa comunidad pero aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Al hacerlo, no solo se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, sino que también Copyright N me ayudan a seguir creando contenido que les aporte valor y les inspire a ser la mejor versión superíndice 3N de sí mismos. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora pongo monos manos a la obra. La PNL, como dije antes, es una herramienta increíblemente poderosa. En esencia, se basa en la idea de que podemos modelar la excelencia humana. Es decir, si alguien es particularmente bueno en algo, podemos analizar CEU superíndice 3 mo lo hace, descubrir los patrones de pensamiento y comportamiento que utiliza, y luego aprender a replicarlos nosotros mismos. Y AQU es donde el lenguaje entra en juego. Las palabras que usamos, tanto las que nos decimos a nosotros mismos como las que dirigimos a los demures, tienen un impacto profundo en nuestra percepción superíndice 3N de la realidad, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Piénsenlo por un momento. ¿Alguna vez se han sentido paralizados por una frase negativa que alguien les dijo, o incluso que ustedes mismos se dijeron? ¿O por el contrario, se han sentido impulsados por una palabra de aliento o un cumplido sincero? Esto la prueba del poder del lenguaje. El modelo de MET al que hacemos referencia en el título es un acru superíndice 3 NIMO, una forma sencilla de recordar 4 aspectos clave del lenguaje que podemos manipular para generar un cambio positivo. De MET representa ***de distorsiones, ***e eliminaciones, ***m etuforas, ***e mociones y ***t transformación superíndice 3N. Vamos a desglosar cada uno de estos elementos. Distorsiones todos, absolutamente todos, distorsionamos la realidad. No vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Nuestros filtros, nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, todo influye en CEU superíndice 3 mo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Las distorsiones en el lenguaje se manifiestan, por ejemplo, en generalizaciones excesivas como siempre me pasa lo mismo, o nadie me entiende. O también copyright N en causas y efectos ilusorios, si no consigo este trabajo, mi vida estará arruinada. Estas distorsiones limitan nuestras opciones y nos impiden ver la realidad con claridad. La clave AQU es aprender a identificar estas distorsiones en nuestro propio lenguaje y desafiarlas. Pregúntense, ¿es realmente cierto que siempre me pasa lo mismo? ¿Hay alguna evidencia que refute esa afirmación superíndice 3N? ¿Es la única posibilidad que mi vida se arruine si no consigo este trabajo? Abro monos a otras perspectivas. Para profundizar aún en las distorsiones, pensemos en CEU superíndice 3 mo la cultura y la sociedad influyen en nuestras percepciones. Los medios de comunicación superíndice 3N, la educación superíndice 3N y las normas sociales nos bombardean constantemente con mensajes que dan forma a nuestra forma de ver el mundo.
Estos mensajes pueden crear distorsiones generalizadas, como estereotipos sobre diferentes grupos de personas o ideas preconcebidas sobre el con diéresis copyright cito y la felicidad. Reconocer estas influencias externas es crucial para desafiar nuestras propias distorsiones y desarrollar una visión superíndice 3N mu-S objetiva de la realidad. Además, las distorsiones también copyright N pueden estar arraigadas en traumas pasados o experiencias dolorosas. Estas experiencias pueden crear patrones de pensamiento negativos que distorsionan nuestra percepción superíndice 3N del presente y el futuro. En estos casos, es importante buscar ayuda profesional para procesar estas experiencias y superar las distorsiones que han creado. La terapia puede ser una herramienta valiosa para identificar y desafiar estos patrones de pensamiento negativos y desarrollar una visión superíndice 3N mu-S saludable y equilibrada de la realidad. Eliminaciones asu como distorsionamos la realidad, también copyright N eliminamos información superíndice 3N. Nuestro cerebro no puede procesar todo lo que sucede a nuestro alrededor, asu que filtra aquello que considera irrelevante. El problema es que a veces eliminamos información superíndice 3N crucial. Por ejemplo, si alguien dice estoy enfadado, no nos dice asterisco por Q copyright asterisco estuve enfadado ni asterisco con Q copyright N asterisco. La información superíndice 3N se ha eliminado. En PNL, esto se llama nominalización superíndice 3N. Convertimos un proceso en una cosa. Para desentraumar menos estas eliminaciones, podemos hacer preguntas como ¿Q copyright te hace sentir enfadado? ¿Con Q copyright N es enfadado? Al recuperar la información superíndice 3N que se ha eliminado, obtenemos una comprensión superíndice 3N mu-S completa de la situación superíndice 3N y podemos responder de manera mu-S efectiva. Explorando las eliminaciones, podemos observar que a menudo omitimos detalles importantes debido a la falta de tiempo o a la suposición superíndice 3N de que la otra persona ya conoce la información superíndice 3N faltante. Esta omisión superíndice 3N de detalles puede llevar a malentendidos y a una comunicación superíndice 3N ineficaz. Por ejemplo, si un gerente le dice a un empleado, necesito que termines el informe, el empleado puede no saber a Q copyright informe se refiere, CU, no debe estar terminado o Q copyright formato debe tener. Para evitar estos malentendidos, es importante ser específicos y proporcionar todos los detalles relevantes. Además, la eliminación superíndice 3N de información superíndice 3N también copyright N puede ser una forma de evitar la responsabilidad o de manipular a los DMUS. Por ejemplo, un político puede evitar dar detalles sobre sus planes para no ser criticado o para ocultar sus verdaderas intenciones. En estos casos, es importante ser críticos y exigir transparencia. La capacidad de identificar y desafiar las eliminaciones en el lenguaje de los DMUS es una habilidad crucial para la comunicación superíndice 3N efectiva y la toma de decisiones informadas. Metu foras las metu foras son figuras retu superíndice 3 ricas que utilizamos para describir algo en tu copyright menos de otra cosa. La vida es una montau más menos arrusa, mi corazu superíndice 3N es tu roto. Las metáforas son poderosísimas porque dan forma a nuestra comprensión superíndice 3N del mundo. Si constantemente decimos que la vida es una lucha, probablemente viviremos como si estuviera copyright ramos en constante batalla. Pero si la vemos como una aventura, nuestra actitud será completamente diferente. La clave AQ es ser conscientes de las metáforas que utilizamos y elegir aquellas que nos empoderen y nos impulsen hacia adelante. Q copyright metáforas es tú, N guiando tu vida ahora mismo. ¿Son metáforas positivas o negativas? Q copyright metáfora te gustaru, a adoptar para crear la vida que deseas. Las metáforas no solo influyen en nuestra percepción superíndice 3N del mundo, sino que también copyright N pueden afectar nuestras emociones y nuestro comportamiento. Por ejemplo, si vemos el tiempo como dinero, es probable que nos sintamos estresados y presionados para aprovechar al máximo cada minuto. Pero si vemos el tiempo como un ruo, es probable que nos sintamos relajados y fluidos. Las metáforas también copyright N pueden ser utilizadas para motivar e inspirar a los DMUS. Por ejemplo, un líder puede utilizar la metáfora de un equipo de fútbol para inspirar a sus empleados a trabajar juntos para lograr un objetivo común. La elección superíndice 3N de la metáfora correcta puede marcar una gran diferencia en la forma en que nos sentimos y en la forma en que interactuamos con el mundo.
Además, las metáforas son universales y pueden trascender las barreras culturales y lingüísticas. Una metáfora bien elegida puede conectar con las personas a un nivel emocional profundo y transmitir un mensaje de manera poderosa y memorable. Emociones Las emociones son el combustible de nuestras acciones. Son la energía que nos impulsa a lograr nuestros objetivos o nos paraliza ante el miedo. El lenguaje tiene un impacto directo en nuestras emociones. Una simple palabra puede desencadenar una avalancha de sentimientos. Por eso es tan importante ser conscientes de las palabras que utilizamos para describir nuestras experiencias emocionales. En lugar de decir, soy un desastre, que genera una sensación superíndice 3N de desesperanza, podríamos decir, estoy pasando por un momento difícil, que implica que la situación superíndice 3N es temporal y que podemos superarla. Aprendamos a modular nuestras emociones a través copyright S del lenguaje. Practiquemos el arte de la autocompasión superíndice 3N y la autoafirmación superíndice 3N. La conexión superíndice 3N entre el lenguaje y las emociones es bidireccional. No solo el lenguaje puede influir en nuestras emociones, sino que también copyright N nuestras emociones pueden influir en nuestro lenguaje. Cuando estamos felices, es muy probable que utilicemos un lenguaje positivo y optimista. Pero cuando estamos tristes o enfadados, es muy probable que utilicemos un lenguaje negativo y pesimista. Es importante ser conscientes de esta conexión superíndice 3N y tratar de regular nuestras emociones para poder utilizar un lenguaje muy constructivo y positivo. La práctica de la atención superíndice 3N plena o mindfulness puede ser una herramienta útil para tomar conciencia de nuestras emociones y para regularlas de manera efectiva. Además, es importante recordar que todas las emociones son válidas y que no debemos juzgarnos por sentir ciertas emociones. Es importante permitirnos sentir nuestras emociones y procesarlas de manera saludable. Reprimir nuestras emociones puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y física. Transformación superíndice 3N AQ es donde todo se une. Al comprender CU superíndice 3 las distorsiones, las eliminaciones, las metáforas y las emociones influyen en nuestra percepción superíndice 3N de la realidad, podemos comenzar a transformarla. Podemos cambiar nuestras creencias limitantes, superar nuestros miedos y crear la vida que realmente deseamos. La transformación superíndice 3N comienza con la conciencia. Requiere que nos observemos a nosotros mismos, que analicemos nuestro lenguaje y que desafiemos nuestras suposiciones. Pero el esfuerzo vale la pena. Porque al transformar nuestro lenguaje transformamos nuestra mente y en última instancia, transformamos nuestra realidad. La transformación superíndice 3N personal es un proceso continuo y requiere compromiso y perseverancia. No es algo que suceda de la noche a la más menos sana. Es importante ser pacientes con nosotros mismos y celebrar cada pequeño más menos o logro en el camino. La transformación superíndice 3N no solo se trata de cambiar nuestro lenguaje y nuestra mente, sino también copyright N de cambiar nuestro comportamiento. Es importante tomar medidas concretas para crear la vida que deseamos. Esto puede implicar establecer nuevas metas, aprender nuevas habilidades o cambiar nuestras relaciones. La transformación superíndice 3N también copyright N puede implicar conectar con nuestro propio superíndice 3 sitio de vida y vivir de acuerdo con nuestros valores. Cuando vivimos una vida autocopyrightnica y significativa, somos muy felices y muy plenos. La transformación superíndice 3N personal es una inversión superíndice 3N en nosotros mismos y en nuestro futuro. Ahora bien, CU superíndice 3 ponemos todo esto en práctica. Aquí van algunos ejercicios sencillos que pueden empezar a implementar hoy mismo. Diario de lenguaje lleven un diario en el que anoten las frases y palabras que utilizan con mayor frecuencia, especialmente aquellas que les generan emociones negativas. Analicen esas frases a la luz del modelo de MET. Q copyright distorsiones N presentes. Q copyright información superíndice 3N se ha eliminado. Q copyright metáforas N utilizando. Q copyright emociones N experimentando. Una vez que hayan identificado estos patrones, empiecen a desafiarlos y a reemplazarlos por alternativas positivas y empoderadoras. Preguntas poderosas cuando se encuentren en una situación superíndice 3N difícil,
háganse preguntas poderosas que les ayuden a cambiar su perspectiva. En lugar de preguntarse por qué copyright siempre me pasa esto a mí, pregúntense, ¿qué copyright puedo aprender de esta situación superíndice 3n, o CU superíndice 3 mo puedo convertir este obstáculo en una oportunidad? Asterisco 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 afirmaciones positivas asterisco asterisco creen afirmaciones positivas que les recuerden sus fortalezas y su potencial. Repútanlas diariamente con convicción superíndice 3n y entusiasmo. Por ejemplo, soy capaz de lograr mis objetivos, soy una persona valiosa, merezco ser feliz. Asterisco 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 escucha activa asterisco asterisco presten atención superíndice 3n al lenguaje que utilizan los demo, identifiquen sus distorsiones, eliminaciones y metáforas. Esto no solo les ayudará a comprenderlos mejor, sino que también copyright n les dará pistas sobre sus propias limitaciones y creencias. Además de estos ejercicios, les recomiendo buscar recursos adicionales sobre PNL y desarrollo personal. Hay muchos libros, cursos y talleres disponibles que pueden ayudarles a profundizar en estos temas y a desarrollar habilidades avanzadas. También copyright n les recomiendo buscar un mentor o un entrenador personal que pueda guiarles en su proceso de transformación superíndice 3n. Tener el apoyo de alguien que ha pasado por el mismo camino puede ser de gran ayuda. Recuerden, el lenguaje es una herramienta poderosa, pero también copyright n es una responsabilidad. Utilícenlo con sabiduría, con compasión superíndice 3n y con la intención superíndice 3n de crear un mundo mejor, empezando por ustedes mismos. No se trata de negar la realidad ni de reprimir las emociones negativas, sino de aprender a gestionarlas de manera efectiva y a construir una narrativa positiva y empoderadora. Se trata de ser proactivos en la creación superíndice 3n de una vida que resuene con sus valores y aspiraciones profundas. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo, lleno de desafíos y recompensas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3n en el poder del lenguaje y que se lleven consigo algunas herramientas prácticas para transformar sus vidas. Recapitulando brevemente, hemos explorado el modelo de MET, distorsiones, eliminaciones, metáforas, emociones y transformación superíndice 3n, y hemos visto CU superíndice 3 mo podemos manipular estos elementos del lenguaje para generar un cambio positivo en nuestra percepción superíndice 3n de la realidad y en nuestras acciones. Recuerden que el poder de cambiar su vida estuvo en sus manos, o mejor dicho, en sus palabras. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber estado aquí conmigo, compartiendo este momento de aprendizaje y reflexión superíndice 3n. Su apoyo significa mucho para mí y me impulsa a seguir creando contenido que les aporte valor y les inspire a ser la mejor versión superíndice 3n de sí mismos. Me encantaría saber qué copyright les ha parecido este vídeo. ¿Les ha resultado útil? ¿Qué copyright ejercicios van a empezar a implementar hoy mismo? ¿Hay algún tema en particular que les gustaría que abordara en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, do copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al hacerlo me ayudan a seguir creciendo y a llegar a personas que pueden beneficiarse de este contenido. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.